Tres señales que muestran que no estás gestionando muy bien tus emociones. Primera señal que no estás gestionando bien tus emociones, cuando las reprimes. Reprimir una emoción no significa que no exista, significa que la has llevado a un lugar, que la has guardado. Y ese lugar tiene un nombre, se llama subconsciente, que es el lugar donde se almacena toda la información, toda tu información. Así como existe algo que se llama el ciberespacio, que es un lugar donde se almacena toda la información y de cuando en cuando tú baja la información, así es el subconsciente. La diferencia es que cuando tú sacas información del subconsciente, cuando vas a sacar información del subconsciente, no te das cuenta. Por eso se le llama subconsciente, porque no eres consciente. Entonces, cuando reprimes una emoción, la has llevado a lo más profundo de tu ser, a tu subconsciente. La has enrejado, por así decirlo. Y eso es señal que de cuando en cuando va a estar ahí molestando, queriendo salir hacia la superficie, hacia el exterior. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo una emoción reprimida? Mira, la represión crea frustración e insatisfacción. Eso quiere decir que al reprimir una emoción, en realidad estás creando otras dos, insatisfacción y frustración. Mira, cuando se tiene un problema, cuando algo jode, punto. Y lo único que tienes que hacer es reconocerla, aceptarla, transmutarla y modificarla si es que te provoca. Pero primero tienes que reconocer que existe. Ahora, la represión se puede manifestar, por ejemplo, en el trabajo. Cuando algo te molesta y no lo dices, no lo comunicas, no lo expresas. El no decirlo y el no saber cómo decirlo son dos cosas diferentes. Y dime si eso no crea frustración. En otros casos, por ejemplo, se puede dar en la familia, con algún miembro de tu familia, con tu papá, con tu mamá, hermano, hermana. Cuando te molesta algo y no lo expresas, entonces eso se convierte en molestia. Y esa molestia muchas veces se manifiesta en el cuerpo, en algún tipo de molestia, en algún dolor o en muchos casos, si es grave la situación, en algún tipo de enfermedad. También se puede manifestar en las parejas. Cuando algo te molesta, no lo comunicas y no lo expresas, entonces eso crea insatisfacción, eso crea frustración. Eso es reprimir una emoción. Entonces, y eso muchas veces se convierte en un resentimiento justamente entre parejas. Entonces, cuando tú estás en modo represión, estás en un conflicto interno, estás en una guerra interna, porque luchas para que esa emoción justamente no salga a la superficie. Y eso justamente es no saber gestionar las emociones, porque sabes que existe una emoción que no te gusta, que no te agrada, que no te hace sentir bien, pero no haces nada para trabajarla, para superarla, para transmutarla, para cambiarla. Eso significa no saber manejar las emociones. Ahora, otra señal de que no estás gestionando bien tus emociones es cuando estás en modo negación. Cuando niegas que hay una emoción ahí que te molesta, que te perturba. En otras palabras, cuando te haces el loco. Cuando te haces el loco de que hay una emoción ahí que sabes que te molesta, pero tú la haces a un lado. Crees que no es real, pero tú sabes que es real. Entonces, a eso se le llama estar en modo negación. Cuando tú niegas una emoción, en realidad es no querer ver una realidad, es no querer enfrentar una verdad. Punto. Ahora, lo interesante de todo esto, que cuando estás en modo negación, mira, esa emoción que niegas en ti, que no la quieres ver en ti, la ves nítidamente en los demás. Por eso criticas, por eso juzgas, por eso te mueves, por eso te alteras, por eso rasgas las vestiduras cuando se está tocando ese tema justamente de la emoción que estás negando. Se niega una emoción cuando el miedo a enfrentarla es más grande que la satisfacción de enfrentarla o resolverla. Cuando una persona está en modo negación todo el tiempo, se pasa la vida negando una emoción, entonces cae en un estado mental de negación constante.
Y eso quiere decir que la persona se vuelve en un mentiroso prácticamente de sí mismo, en un mentiroso de sí mismo. Entonces una persona mentiroso de sí mismo huele a mentira y como huele a mentira, jala, atrae también mentiras en sus vidas. Ahora, los que viven en negación son muy críticos, siempre están buscando, viendo, observando los defectos en los demás, pero no en sí mismos. Esa es la metáfora de ver la paja en el ojo ajeno. Y las personas que también viven en negación constantemente siempre están buscando algo para suplir, para no pensar justamente en eso. Entonces inventan cualquier cosa hasta que vuelve otra vez esa emoción y vuelven a inventarse cualquier cosa para suplir esa emoción y caen en ese círculo vicioso. Ahora, si esto lo llevamos, por ejemplo, al tema de la política, es típico del político corrupto, el que luchó contra la corrupción y en su lucha formó parte de la corrupción, se hizo corrupto, fue condenado por corrupto y jura que no lo es. Ese es típico, ejemplo de negación. Otro ejemplo es el de las parejas, cuando se termina una relación. Se termina una relación, pretenden de que ya todo está resuelto, sanado, y en menos de lo que canta un gallo, se vuelven a emparejar. Es decir, buscan a una nueva pareja que les ayude a olvidar la antigua pareja. Esa es negación. Otro ejemplo podría ser el típico religioso resentido. No, que lo perdone Dios, ¿no? Yo lo dejo en todos en mano de Dios. Eso quiere decir, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Vive con ese rencor. Esa es negación. Ahora, la negación crea mucha incoherencia, mucha culpa, mucha doble moral en una persona, mucha mentira. Ahora, eso es señal de que no estás gestionando bien tus emociones. Ahora, el antídoto para esta emoción de negación es justamente acostumbrarte a ver verdades en ti. Acostúmbrate a ver verdades de ti. Ahora, esa verdad que ves en ti y aceptas en ti, no necesariamente lo tienen que saber los demás. Basta con que tú lo sepas y lo aceptes. Entonces ya estás produciendo un cambio. Pero por ese camino tienes que empezar. Aceptar una verdad que no te gusta de ti. Entonces sales del estado de negación. Una persona que no acepta su verdad es una persona que vive sometida. Y una persona que acepta su verdad es una persona que vive en libertad. En las sesiones de reprogramación neuronal yo les suelo decir a las personas medio en broma y medio en serio, a ver, cuéntame tu mentira y luego vemos la verdad que hay detrás. Detrás del sufrimiento, detrás de todo sufrimiento, siempre hay una verdad que está queriendo salir a la superficie. Nunca te olvides de eso. Detrás de todo sufrimiento siempre hay una verdad que la persona o no quiere ver o no puede ver, pero siempre hay una verdad que quiere salir hacia la superficie. Entonces, vivir en negación es una señal de que no estás gestionando muy bien tus emociones. Otra señal que no estás gestionando bien tus emociones es, por ejemplo, cuando tienes una emoción que no te gusta, que no te agrada, pero te has acostumbrado a vivir con esa emoción. Es la persona que cree que en su ignorancia probablemente que ese problema no se puede resolver, que siempre está ahí, yo he venido con este problema y no se puede hacer nada. Entonces la persona se acostumbra a vivir con esa emoción y la convierte en parte de su estilo de vida. Las personas que se han acostumbrado a vivir con una emoción negativa casi siempre están buscando un responsable, un culpable de su desgracia. Son las personas que por lo general no piden o no buscan ayuda profesional. Por ejemplo, la renegona o el renegón, ¿no? En realidad ese es un hábito, ese es aprendido, muchas veces es imitado de algún miembro de su familia. Cuando la persona tiene este mal hábito de comportamiento, porque es un hábito de comportamiento, entonces casi siempre está buscando situaciones, experiencias, inclusive personas con quien renegar. Y si se lo haces saber, pues siempre te va a decir, tú me haces renegar y cae en ese círculo vicioso. Todo hábito es bioquímico, es decir, tu cerebro produce química y la va a necesitar de cuando en cuando. Por eso se repite siempre ese hábito. Las personas que suelen vivir con una emoción negativa casi siempre, otra vez, no son las personas que por lo general piden ayuda,
y se han acostumbrado a vivir con esa emoción y se ha convertido en parte de su estilo de vida. Es algo como que les pertenece. Suelen pensar que han venido con esa información: yo soy así, yo nací así, el que me quiera así, déjame así, ¿no? Son personas que por lo general o no quieren cambiar o no les interesa cambiar porque se han acostumbrado a esa emoción. Otra vez, es parte de su estilo de vida. Entonces, cuando alguien viene y se las quiere quitar, como que tiene un impacto fuerte porque se han acostumbrado justamente a vivir con esto, ¿no? Es vida para esa persona esta emoción. Hay emociones que has vivido tanto tiempo con ellas que te has acostumbrado a ellos, que ya lo ves como algo natural. Una de las emociones más comunes con las que yo he trabajado en las sesiones de reprogramación neuronal, que las personas se han acostumbrado a convivir, es, por ejemplo, la culpa. La persona siempre está buscando sentirse culpable de algo. Otro, por ejemplo, es la preocupación. Las personas que se preocupan de no estar preocupados de algo. Otro, por ejemplo, es el resentimiento. El resentimiento es vivir y revivir constantemente un mal recuerdo. Otro, por ejemplo, es el fatalismo. Las personas que siempre esperan lo fatal, lo peor en las situaciones o en las personas. Otro, por ejemplo, es el perfeccionismo. El perfeccionismo es un defecto, es rigidez mental. Otro muy común también es el victimismo, el síndrome del pobrecito yo, el querer causar lástima en los demás. El cerebro es una máquina que solamente opera con información que tú mismo le pones sin siquiera saber que tú le pones o qué información le pones. Acostumbrarse a una emoción negativa que se puede trabajar, se puede transmutar, se puede mejorar, se puede eliminar, es no saber gestionar bien las emociones. Ahora, siempre hay emociones positivas y negativas predominantes en cada quien, pero lo importante es saberlos, reconocerlos y obviamente aceptarlos. Y eso va de la mano con el autoconocimiento. El autoconocimiento, conocerte tú a ti. Conócete y vencerás.